Buenas a todos, chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta vez en un vídeo que creo que vais a aprender muchísimos de vosotros. Este va a ser un tutorial completo de Google Search Console. En este tutorial vamos a ver lo más importante de Google Search Console de 0 a 100, vamos a ver todos los apartados para que no os quedéis con ninguna duda. Explicaré también muchos trucos o muchos por qué que siempre surgen en la cabeza y te voy a explicar cómo sacarle el 100% de rendimiento. Obviamente sin entrar en detalles técnicos para que ninguno de vosotros se pierda y pueda entenderlo todo a la perfección. Para quien no me conozca, me llamo Jordi Fernández y llevo más de 8 años dedicándome al mundo digital. Y sí, yo creo que para mí Google Search Console quizás sea la herramienta que más he utilizado en todo este tiempo. Así que sí, si no la estás utilizando y tienes una web, ya sea un e-commerce, un nicho o lo que sea, déjame decirte que has llegado al vídeo perfecto. Y ahora sí que sí, vamos directamente al tutorial. Lo primero de todo es obviamente cómo añadimos nuestro sitio a Google Search Console. Esto lo voy a explicar muy sencillo para que todo el mundo podáis entenderlo. Básicamente, si es vuestra primera vez que accedéis, os aparecerá una página como esta y si no es el caso, simplemente tendréis que darle aquí a la hamburguesita, buscar una propiedad y añadir una propiedad. Y os aparecerá el mismo panel que estáis viendo aquí ahora. Para ello no vamos a utilizar la de la izquierda porque creo que es mucho más complejo, vamos a utilizar la de la derecha. Que aquí en este caso lo único que tenemos que hacer es apegar nuestra web, muy atentos a que sea con HTTPS porque eso es un fallo muy común, aseguraros de que sea siempre con el SSL. Le damos a continuar, pondrá comprobando la verificación y aquí nos dará distintas formas para nosotros poder, digamos, validar que es nuestra propiedad, que digamos la URL que hemos puesto ahí es nuestra. Tenemos muchos, tenemos subir un archivo, etiqueta HTML, Google Analytics, Google Tag Manager, muchos. Yo os voy a decir lo que para mí es la más fácil y en este caso vamos a utilizar este de aquí que es etiqueta HTML. Esto básicamente es una etiqueta, ¿vale? Que tendremos que copiar y pegar dentro de nuestra web. ¿Dónde la que tenemos que pegar? Muy sencillo. Nos vamos a nuestra web, que seguramente estáis utilizando WordPress, pero si estáis utilizando otro CMS es muy similar, simplemente tenéis que buscar dónde podemos añadir nuestro texto en la etiqueta Head. Y la forma más sencilla de hacerlo aquí en WordPress es con un plugin, ¿vale? Así que yo siempre lo recomiendo porque existen otras posibilidades como añadirlo directamente en el theme. Lo que pasa es que si hacéis esto y cambiáis de theme, se va a borrar vuestra etiqueta, así que yo os recomiendo siempre un plugin, que para ello yo os recomiendo dos. Este de aquí que es muy sencillo, Header and Footer Scripts, o si no este de aquí de WP Code. En este caso vamos a utilizar este, el de Header and Footer Scripts, porque me parece que es más sencillo para todo. Y directamente aquí en el apartado de ajustes ya vemos aquí que pone Header and Footer Scripts, le damos clic y aquí donde pone cabecera en la etiqueta Head vamos a pegar lo que hemos copiado. Le damos a guardar y listo, ya con esto volveremos directamente a nuestro Google Search Console, le daremos aquí al botón de verificar y nos pondrá que la propiedad ha sido verificada correctamente. Una vez haya sido verificada, simplemente ya la podréis seleccionar aquí, en este caso yo la tengo aquí, y aquí ya podemos empezar a ver la chicha, a ver todo el condumio, porque sí, tenemos un montón de opciones, vamos a verlas todas paso a paso, vamos a ver cuáles son más importantes y vamos a explicarlas todas. Lo primero que tenemos es la barra de búsqueda, que aquí es para poder inspeccionar todas las URLs que tenemos en nuestra web y ver el estado en el que están. Por ejemplo, vamos a pegar aquí nuestra home, aquí le estará obteniendo los datos del lince y aquí ya nos da información sobre esa URL que hemos puesto. Aquí nos dice, por ejemplo, la URL está en Google y puede ser que ponga que la URL no está en Google. Para ese caso, y si queréis hacer una indexación manual, simplemente tendréis que darle a este botón. Esto puede tardar algún minutillo, ¿vale? Pero con esto es una forma de mandar a indexar, es decir, para que pueda aparecer vuestra web en Google de manera manual. Una vez se haya solicitado indexar, aparecerá esto de aquí. Pero ojo, que la hayas mandado a indexar no significa que se vaya a indexar, porque eso lo decide Google. Así que si la mandas a indexar, ten paciencia porque no siempre tiene por qué indexarse, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos un montón de datos más, como por ejemplo si la ha encontrado dentro del sitemap, el último rastreo que ha tenido, si permite el rastreo, si permite indexación, que esto si pone aquí que no, obviamente hay algún fallo, la estáis marcando en vuestra web como no index, así que pegarle un vistazo. Y otras cosillas también como si la página sirve a través de HTTPS, que en principio debería. Si no, estáis cometiendo un error también grave. Aquí también podéis probar la URL publicada, que yo ya le he dado, y lo mismo, esto puede tardar también unos minutos. Y esto que ahora mismo me está tapando mi cámara, ¿vale? Pero aquí podéis ver una prueba en tiempo real, es decir, si dais a ese botón, es una prueba en tiempo real, no directamente al añadirlo aquí, porque esto es, digamos, la caché que tiene Google, pero si queréis hacer una prueba real, simplemente tenéis que darle al botón de prueba en tiempo real. Explicado ese apartado, vamos al siguiente, ya lo tenemos por aquí, es el apartado de descripción general, que como podemos ver aquí, podemos ver de un primer vistazo todos los apartados que vamos a ir viendo ahora poco a poco, así que no vamos a detenernos mucho aquí, ¿vale? Pero básicamente podemos ver el apartado de rendimiento, si nuestras páginas están indexando o no, la experiencia del Core Web Vitals, que es la velocidad que tiene nuestra web, y en este caso si tiene algún problema o no, y ciertas mejoras que pueden venir bien, que nos avisa directamente Google Search Console. De todas maneras, vamos a verlas poco a poco en los siguientes apartados, como digo. El siguiente apartado es el apartado de rendimiento, y aquí, calma, tranquilos, no quiero que os pongáis nerviosos, porque es el apartado más grande de todos, es el apartado más importante quizás, y lo vamos a explicar todo por encima para que quede clarísimo. Aquí podemos ver una barra en la que podemos seleccionar los días, ya sea 24 horas, 7 días, 28 días, 3 meses, y aquí tenemos bastantes más, como últimos 16 meses. También tenemos el tipo de búsqueda, que esto sí tenemos alguna búsqueda también por imagen, que realmente no es muy relevante porque esto van a ser pocos clics, lo importante realmente es la web. Y aquí podemos añadir distintos filtros, por ejemplo, podemos añadir solo consultas o solo que nos muestre las palabras
clave que se nos están posicionando que contengan la palabra mojito, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya lo podemos estar viendo. Pues básicamente tenemos eso, distintos tipos de filtros. También podemos exportar nuestros datos, como estáis viendo aquí. Y ahora quizás lo más importante, que es esta gráfica. ¿Qué es esta gráfica, Jordi? Pues aquí podemos ver nuestros clics, que evidentemente son los clics de la gente que ha buscado en Google nuestras palabras y directamente ha hecho clic en nuestros resultados. También podemos ver las impresiones, que básicamente es el número de veces que han visto nuestro enlace en las SERPs de Google. Por ejemplo, si alguien busca mojito de frutos rojos, pero no hacen clic en nuestros resultados, pero sí aparecen en la pantalla del usuario, eso cuenta como una impresión, pero no como un clic. ¿Se entiende, no? También tenemos un CTR medio, que es básicamente esto que os he explicado, que es el porcentaje de clics respecto a las impresiones. Es decir, en este caso, menos del 2% de personas que han visto nuestro contenido, que les ha aparecido al realizar una búsqueda en Google, solo el 2% han hecho clic en nuestros resultados. Y la posición media, que es básicamente eso que dice, es la posición media de todas las palabras clave que se nos están posicionando en nuestra web. Como vemos, muchos datos, aquí podemos ver día a día en la gráfica, que es cómo va. Realmente estos dos casi siempre están desmarcados, lo que interesa son los clics y las impresiones, pero evidentemente no hay que olvidar estas dos que también son importantes. Pero aquí básicamente, para que me entendáis, el viernes 29 de marzo hubo 51 clics, pero aquí para que me entendáis, básicamente el día 29 de marzo, por ejemplo, la gente les ha aparecido nuestra web con las distintas búsquedas que han hecho en ese día, ha aparecido 1370 veces, de las cuales solo nos han hecho clic 51 veces. Y ese porcentaje de clics respecto a las impresiones es lo que llamamos, como digo, el CTR. Si bajamos un poquito más, aquí podemos ver ya mucha chicha, que es todas las palabras clave que se nos están posicionando en nuestra web. Aquí podemos ver un listado interminables que son, como digo, las palabras clave por las que nos están buscando los usuarios. Es decir, cuando los usuarios van a Google y buscan esto exactamente, por aquí debería estar nuestra web, la cual van a hacer clic y cuenta como una impresión y un clic, para que me entendáis perfectamente. Aquí, si lo marcamos también, podemos ver que nos aparece aquí tanto el CTR como la posición media. Jordi, ¿por qué la posición media es 3,5 y no 3 o 2? Porque esto, dependiendo de dónde lo busques, pues puede ser que a veces aparezca en el tercer resultado, o aparezca en el cuarto, o aparezca en el sexto, o directamente que Google está haciendo pruebas con tu URL y muestre distintos resultados a distintas personas. Por lo tanto, es una posición media, como digo. En las páginas tenemos lo mismo, que es lo mismo que consultas, que estas son las palabras clave que nos están buscando, pero aquí tenemos las páginas y obviamente, pues una página pueden estar buscándola de muchas maneras. Es decir, mojito de frutos rojos la pueden estar buscando de mojitos de frutos rojos, mojitos rojos, receta mojito de frutos rojos, de muchas maneras. Pues aquí engloba todas esas keywords y nos lo pinta directamente aquí. Luego también tenemos por países, por dispositivos, por aparición en búsquedas, si sale en la galería de recetas, por ejemplo, que en este caso vemos que la gran mayoría sí, porque es una web de recetas, que ahora luego veremos. Y también podemos verlo por fechas, que es bastante interesante, que es básicamente pues lo mismo que estamos viendo aquí arriba. Aquí, como digo, es el apartado más importante de Google Search Console, lo habéis visto por encima, pero realmente hay un montón de trucos, hay un montón de formas de ver estos datos, de analizarlos en profundidad, pero eso es algo que no voy a hacer en este vídeo porque es un tutorial básico para que todo el mundo pueda entender esta herramienta, pero os voy a dejar en la academia de Rankerfy, que como sabéis estoy ahí enseñando a todos vosotros, un vídeo mucho más avanzado de todos estos datos, de análisis en profundidad, para que podáis no solo entenderlos, sino también tratarlos y sacarle el máximo provecho a esta herramienta. Os voy a dejar el enlace en la descripción, ¿vale? Por si queréis entrar y por si queréis acceder a Rankerfy, que no solo es una academia, sino que también es una herramienta SEO que os va a ayudar a entender todo esto mucho mejor y sacar muchas más keywords, que es muy interesante. Os voy a dejar en la descripción, como digo, un descuento bastante bueno, para que todos vosotros podáis ver un vídeo mucho más en profundidad de todo esto, y también por supuesto que podéis acceder a muchas de las herramientas que tenemos para poder mejorar todas vuestras webs, ya sea un e-commerce, un nicho o lo que sea. Vamos a seguir con el tutorial. Dependiendo de cómo sea vuestra web, en este caso ahora mismo estamos viendo otra, esto es un nicho mío que tengo yo, y como digo, dependiendo de la web, puede ser que el apartado de rendimiento se desglose en distintos apartados, como vemos aquí. Aquí tenemos los resultados de búsqueda, que son los resultados que ahora mismo os acabo de enseñar y explicar, pero también nos aparecen dos nuevos, que son Discover y también Google News, que realmente la forma de tratar los datos es prácticamente igual, ¿vale? No me voy a centrar en cómo se tratan, pero sí que entendáis cuáles son estos dos apartados. El apartado de Discover básicamente son las noticias recomendadas a los usuarios. Esto lo vas a ver muy bien cuando entras a Google Chrome desde tu móvil. Antes de realizar la búsqueda podrás ver un montón de noticias directamente en tu propio teléfono. Todo esto es Discover y realmente es súper potente, y también tiene un montón de cualidades que se pueden explotar aquí, pero obviamente no vamos a centrarnos en este vídeo porque estamos hablando ya de cómo podemos aparecer ahí en Discover, que esto ya, si queréis que os lo explique, os voy a dejar en la descripción también el enlace a mis mentorías o también a mis servicios para que podamos trabajar y podáis aparecer aquí en un futuro. Y luego tenemos el apartado de Google News, que básicamente son las que aparecen en news.google, ¿vale? En las que aparecen en los apartados de noticias, y son pues las que podemos ver aquí, ¿vale? Que esto es visitado por mucha gente, y también lo mismo, es muy interesante poder aparecer en este tipo de periódicos, por así decirlo, que tiene Google. Básicamente para que si os aparece no os suene a chino y que sepáis que está ahí, que también existen estos dos apartados. El siguiente apartado es el de inspección de URLs, que aquí no voy a tener mucho. Básicamente cuando damos clic se nos abre directamente el buscador, ¿vale? No entiendo muy bien por qué está aquí, pero bueno, está
hasta aquí y que lo sepáis que es lo mismo que añadir aquí una URL, básicamente. Luego tenemos el apartado de indexación, que también es muy interesante. Tenemos el apartado de páginas, que aquí no os podéis imaginar las dudas que hay y os las voy a resolver todas en este vídeo. Básicamente tenemos dos botones, sin indexar e indexadas. Aquí podemos marcar o desmarcarlas para que podamos verlas y aquí podemos ver cómo están yendo en el tiempo nuestras webs, si se están indexando o si se están desindexando. Si queremos ver los datos sobre páginas indexadas, le damos clic a este botón de aquí y aquí nos aparecen, digamos, todas las que se están indexando, que bueno, está bien como datos, pero tampoco es muy allá, ¿no? Está bien que podamos ver aquí que Cocktail Bacardi pues se ha indexado, pero realmente más allá de eso no nos da ninguna información extra. Donde sí que nos da una información extra es aquí en el apartado de por qué hay páginas que no se indexan, y aquí hay muchísimo debate, porque aquí hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué se me están desindexando páginas? ¿Qué pasa? ¿Esto es un error, Jordi? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en mi web? Pues realmente no, realmente aunque aquí aparezcan las páginas que no se indexan no significa que sea un error, y esto es importante que lo entendáis. Por ejemplo, excluida con una etiqueta no index significa que nosotros la hemos marcado dentro de nuestra web con la etiqueta de no index, por lo tanto no queremos que se indexen. Entonces si nosotros damos clic aquí podemos ver cuáles están marcadas con la etiqueta no index. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles vemos? Vemos que está ron blanco, el tag de ron blanco, aquí vemos otro tag, aquí vemos una búsqueda que se ha colado por algún sitio, más búsquedas aquí que a lo mejor ha generado algún plugin, o por ejemplo muy común también ver por aquí el apartado de page, de páginas, o por ejemplo como estamos viendo aquí el aviso legal. Esto no significa que sea un error, esto está bien, porque significa que todas estas las hemos marcado como no index, no queremos que se indexen, no queremos que aparezcan nuestros resultados de Google, por lo tanto no es un error, aunque aparezca aquí como un error y te lo pinte, digamos, Google Search Console así, no pasa nada, está bien, pero sí que es importante que revisemos todos estos para que podamos ver si se trata de un error o no. Por ejemplo, páginas con redirección significa que nosotros hemos realizado aquí una redirección, por lo tanto si entramos aquí, vamos a hacer el ejemplo, pasa de recetas Bacardi, nos va a hacer una redirección a la home. ¿Esto por qué ha sido, Jordi? Pues probablemente, seguramente esta receta de aquí la hayamos borrado o haya ocurrido algo con ella, por lo tanto no tiene por qué ser un error. A lo mejor hemos querido hacer una redirección de esta URL a la home, por lo tanto, como digo, no es un error, que se os grabe esto en la cabeza. Ahora bien, si esto hace una redirección y no lo hemos hecho nosotros, o sí que es un error, ahí es cuando tenemos que arreglarlo. Digamos que esto es un apartado en la que Google Search Console nos está avisando de las que se están desindexando, pero no es un error. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo rastreada actualmente sin indexar, que si le damos aquí a más información podemos leer más información sobre ella. Aquí por ejemplo nos dice que Google ha rastreado la página pero no la ha indexado, posible que se indexe más adelante. Esto es como un aviso de que estas URLs de aquí las ha rastreado pero no las ha indexado o no ha trabajado con ellas aún. Por ejemplo, esta de aquí no creo que la acabe indexando porque seguramente está marcada como no index porque es un page, o esta que es feed. Por lo tanto, si esta las ha rastreado y no las ha indexado, todo está genial. Otra cosa es que hay aquí alguna muy importante. Imagínate que aquí aparece nuestra home, pues ostras, tenemos que ver por qué está ocurriendo eso, porque no es normal que la rastree y no la indexe, ¿no? Ahí es donde tenemos de verdad un error, pero esto ya depende de cada uno y tenemos que analizar todo para poder detectar si es un error o no. Y tenemos también otras como por ejemplo descubierta, actualmente sin indexar, que básicamente es que Google ha encontrado la página pero todavía no la ha rastreado, digamos que la ha almacenado en su base de datos de rastreo pero no la ha rastreado todavía. O esta por ejemplo que también es muy común, página alternativa con etiqueta canónica, que esto básicamente es que Google ha detectado que hay URLs que son iguales dentro de nuestra web. Por ejemplo, estas de aquí que tienen servings, que no sé lo que es ahora mismo exactamente, pero lo habrá generado algún plugin, significa que básicamente tiene una etiqueta canonical, que esto si le damos clic a inspeccionar URL, aquí podemos ver cuál ha detectado, que en este caso, si nosotros buscamos esto de serving, podemos ver que la página que ha detectado como canonical es esa misma sin el servings, ¿vale? Por lo tanto, ha detectado, para que me entendáis, que esta página de aquí y esta de aquí, que como veis es la misma, pues ha detectado eso, que es la misma. Esto nos puede ayudar también, por ejemplo, a encontrar contenido duplicado dentro de nuestra web. Pero evidentemente aquí se sobreentiende que no es un error porque está bien que sea marcada como etiqueta canonical, porque esta URL y la misma sin el servings este de aquí es lo mismo. Por lo tanto, si la ha marcado como canonical, no está mal, está bien, de hecho. Por lo tanto, que aparezca aquí como no indexada está correcto. Sé que esto puede ser un poquito complicado, la verdad, pero básicamente lo que tenéis que quedaros es que todas las URLs que aparecen aquí no tienen por qué ser un error. Analizarlo, mirarlo, ver si alguna sí que es un error y analizar el por qué. Pero, como digo, no tienen por qué ser un error. Realmente son más avisos que errores, ¿vale? Aquí no nos aparece, ¿vale? Pero también nos puede aparecer un apartado como este de aquí, que es el apartado de vídeos. Que esto básicamente es similar al que hemos visto ahora de indexación, en el que básicamente nos da información de por qué nuestros vídeos se están indexando o no. Y con vídeos me refiero no vídeos que tengamos en nuestro servidor, sino vídeos que hemos puesto un embed de YouTube. Por ejemplo, que hemos puesto en una receta de mojito de frutos rojos, pues un vídeo de cómo se hace eso, un vídeo que hayamos cogido de YouTube, por ejemplo, o un vídeo que tengamos nuestro. Si pones este tipo de vídeos embebidos, es probable que aparezcan en los resultados de búsqueda. Por ejemplo, si buscamos mojito, aquí puede ser que nos aparezcan vídeos como estamos viendo por aquí. Pues esto puede facilitar que aparezcan esos vídeos aquí. Y aquí, por ejemplo, nos manda un aviso de que el vídeo no está en una página de visualización
información, que básicamente si nos vamos aquí a más información, aquí podemos ver, pues eso, que Google ha detectado que ese vídeo en concreto de esa URL, que directamente podemos ver por aquí, y aquí podemos ver pues por qué sucede esto, ¿vale? Mi recomendación es que si vais a añadir un vídeo de YouTube, lo pongáis en la parte más arriba de vuestro post para que Google pueda rastrearlo fácilmente y no haya ningún problema. Pero esto es lo mismo, si en el caso de que aquí haya uno y hay un problema, si le dais clic podemos ver mucho más detalles sobre por qué nos está añadiendo ahí, pero realmente, como digo, no es necesario, esta parte tampoco es excesivamente importante, así que no os rayáis en exceso con esto. Aquí tenemos el apartado de sitemaps, que también es muy interesante. Este sitemap lo puede crear alguno de nuestros plugins, ¿vale? Como por ejemplo el Yoast SEO o el Rank Math, o hay muchos plugins de WordPress que lo generan también. No me voy a centrar en cómo generarlo en este vídeo, y esto básicamente es un listado de todas las URLs de nuestra web. En este caso, por ejemplo, nosotros lo tenemos aquí, que lo ha generado nuestro plugin de Rank Math, y como veis, si le damos clic, nos aparecen pues eso, todas las URLs de nuestra web. Aquí lo único que tenemos que hacer es coger, vamos a hacerlo, pillamos, digamos, el sitemap XML, nos vamos aquí a nuestra web y añadirlo. Le damos a enviar, lo rastreará, sacará todas las URLs que ha descubierto y perfecto. Esto yo recomiendo añadirlos todos, tanto el sitemap index como el post, como estamos viendo por aquí, el page también. Y listo, una vez aparezca aquí correcto, todo estaría bien. Disclaimer. Hay un pequeño bug que aparece bastante, ¿vale? No sé por qué no han solucionado esto aún, que cuando añades los primeros sitemaps te aparece como un error, pero si añades el segundo ya se soluciona y pone correcto. Esto no os preocupéis si pone error, no significa que sea un error, simplemente a lo mejor tenéis que dejarlo esperar unos días y listo, y se va a solucionar, pero que sepáis que aquí, aunque lo añadáis y ponga error, no tiene por qué ser un error, ¿vale? Porque me ha pasado mucho, es un bug que hay en Google Search Console, no lo entiendo, pero para que lo tengáis en cuenta. Jordi, ¿es necesario añadir un sitemap? Realmente no, ¿vale? Yo hay muchos nichos y muchas webs que he hecho que no he añadido directamente el sitemap y Google rastrea perfectamente la web sin ningún tipo de problema. No obstante, tengo que decir que es una buena práctica, es decir, siempre que podáis añadirlo, porque es un extra que le estáis dando a Google, es una facilidad más que le estáis dando a Google, por lo tanto yo recomiendo que lo añadáis, pero no es algo extremadamente necesario, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Luego también tenemos el apartado de retiradas de URLs, que aquí básicamente sirve para poder eliminar nuestras URLs de las SERPs de Google, de nuestros resultados, es decir, desindexarla. Para ello simplemente tenemos que darle aquí a nueva solicitud, añadimos aquí las URL, podemos añadir también unas que tenga un prefijo, por ejemplo, si queremos desindexar todo el blog, pues ponemos /blog y se desindexa todo, por ejemplo. O también podemos borrar el fragmento enriquecido, es decir, si tenemos un fragmento enriquecido, un esquema de recetas, pues podemos poner aquí la URL y lo elimina, ¿vale? Esto es básicamente por si queréis eliminar alguna URL de vuestra web. Yo este apartado realmente no lo recomiendo mucho porque, por ejemplo, si tenéis y se están indexando en vuestra web las /page y no queríais que se indexara por un error que habéis tenido al principio, pues directamente las marcáis como no index y en el rastreo de Google las va a desindexar, ¿vale? No hace falta que lo metáis aquí. Esto es por si hay algún fallo muy grave o hay alguna URL puntual que se tiene que quitar ya de ya. Por ejemplo, a lo mejor os han tenido un virus y os han llenado la página de Nopor o cosas así, pues por ejemplo ahí sí que tiene sentido, ¿no?, que la añadáis aquí para que se desindexe lo antes posible. Pero realmente no es un apartado en el que tengáis que utilizar muy frecuentemente. Porque como digo, si es un conjunto de páginas o ciertas páginas que se han desindexado, simplemente las marcáis como no index dentro de vuestra web y la próxima vez que Google lo rastree, pues va a eliminarlo todo y listo. Luego aquí tenemos también el apartado de Core Web Vitals, que esto básicamente es la velocidad que tiene nuestra web. Aquí podemos ver en móviles y en ordenador, ¿vale? No sé por qué aquí en esta web no coge datos de ordenador, no tiene mucho sentido, supongo que porque muchas de las personas que visitan esta web, que no tiene muchas visitas, vendrán únicamente de móviles, pero aquí si le damos a abrir informe, pues podemos ver muchos datos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, no hay ningún error porque la página está bien hecha, pero aquí si pone malas o necesitan una mejora, pues tendréis que ver el por qué, ¿ok? Esto también lo puede dar, no tenéis por qué verlo aquí, podéis verlo en esta página de aquí, ¿vale? Os la voy a dejar en la descripción también, pero aquí, por ejemplo, podéis poner una página, en este caso voy a poner la mía, uncocktail.net, y directamente ahora mismo está haciendo un rastreo de nuestra web para darnos estas Core Web Vitals, ¿vale? Para darnos todos los datos. Esto, como digo, estos datos también aparecerán por aquí abajo marcados, ¿ok? Y tendréis que analizar por qué ocurre. Esto pueden haber 1000 y un datos, ¿vale? No tiene ningún sentido que me ponga aquí a explicarlos todos, pero básicamente es ver por qué ocurre. A lo mejor tenéis varias imágenes que son muy pesadas o, por ejemplo, habéis utilizado constructores de blockers como Elementor y realmente la web no está muy bien hecha para móvil y os sale ese error. O, por ejemplo, hay ciertas partes que no se cargan o cierta parte de contenido que está oculto, pues todo eso aparece directamente aquí. Aquí también, ¿vale? Como vemos, el rendimiento es muy bueno, pero aquí podemos ver algunos cambios. Por ejemplo, vemos evitar cambios importantes. Aquí, por ejemplo, bueno, nos ha detectado que este no tiene un diseño óptimo, ¿no? Y que se mueve a la hora de cargar la página. Pues bueno, podemos entrar y ver por qué ocurre eso. O, por ejemplo, vemos que aquí está cargando contenido extra de CSS que no se utiliza. Pues coño, esto podemos coger y optimizarlo también con un plugin de caché o con lo que sea. Como veis, hay muchísimas opciones. Esto, si queréis, puedo hacer un vídeo en mi canal mucho más en profundidad, pero realmente no tiene sentido porque cada cosa que ocurra, cada web es un mundo. Entonces no tiene ningún sentido que lo expliquemos aquí paso a paso, ¿vale? Pero que sepáis que existe y que sepáis que podéis solucionarlo mirándolo directamente desde aquí o desde el propio Google Search Console. El apartado de HTTPS es muy similar, es para ver si tenemos URLs en nuestra web que no cumplen con esto de HTTPS
HTTPS. Realmente esto si lo tenéis bien debería ser así, 0 y todas las URLs que tengáis. Y si no, tenéis que analizar el porqué, porque a lo mejor os habéis dejado dentro de vuestra web algún enlace sin HTTPS, pues tenéis que coger y arreglarlo. Aquí en el apartado de mejoras son los esquemas, que esto dependiendo de la web que utilizáis aparecerán unos o aparecerán otros. Estos son, digamos, todos los datos que aparecen en los esquemas y en este caso si tenemos algún error, que como vemos aquí sí que nos aparece algún error. Para ver los errores simplemente tenemos que bajar y aquí por ejemplo pone que nos falta el apartado de recipe yield, que esto en este caso es la cantidad de porciones que tiene la receta, por lo tanto es un error que a mí personalmente me da igual no poner en el esquema, no es un error grave. Un error grave por ejemplo sería que no estuviera el título, eso sí que sería un error grave y tendría que mirar por qué ocurre, ¿no? Porque el título, cuando tú pones receta de Navidad por ejemplo, el título es esto, o si no está la imagen, ¿vale? Pues eso sí que es algo que lo que me debería de preocupar. O por ejemplo aquí en este caso que pone que mejorar el aspecto de los elementos no es un error, no es que no aparezcan, sino que hay que mejorar pues cómo aparecen en la web, ¿no? En este caso por ejemplo tramos, pues aquí aparece de esta manera y nos dicen pues que tenemos que mejorar eso, ¿ok? Pero realmente como digo no es un problema como tal. Así que bueno, esta parte de aquí para que podáis ver si hay algún error grave, muy similar también al de páginas. En fragmento de reseñas tenemos lo mismo, ¿vale? Tiene algún esquema de reseñas y pues aparece también en dos apartados distintos para que podamos diferenciarlos. En seguridad y acciones manuales, aquí solo debemos entrar si nuestra web ha tenido algún problema, alguna acción manual. Esto debería estar así, ¿vale? Conforme lo tenéis, no se ha detectado ningún problema y ya está. Pero si por ejemplo nos han baneado manualmente porque hemos puesto enlaces que no deberíamos de poner o porque Google nos ha baneado, pues esto debería estar aquí. Como digo, en la gran mayoría de los casos debería aparecer así y listo. El apartado de enlaces, aquí tenemos todos los enlaces externos que tenemos y todos los enlaces internos. Esto digamos son los enlaces, los backlinks, es decir, los enlaces que tenemos que nos están referenciando a otras webs de fuera hacia nosotros, cosa que es muy importante para la autoridad. De hecho, si queréis trabajar este apartado, porque ya os digo que puede marcar una diferencia en las SERPs, puede marcar vuestras posiciones en Google, os dejo también el enlace en la descripción de mis servicios, pero esto es muy importante. En este caso, por ejemplo, tenemos estas URLs que nos están enlazando a nosotros y aquí podemos verlas, podemos ver los sitios con más enlaces, el anchor text que estamos utilizando en nuestros enlaces y cuáles son las páginas que más enlaces tienen, que esto nos puede dar una idea de cuál URL puede tener más autoridad dentro de Google, que en este caso, por ejemplo, es la home, cosa que tiene mucho sentido. También podemos ver cuáles URLs tenemos con enlaces internos, que esto también es lo mismo dentro de nuestro enlazado interno, son las URLs más importantes. La home será una de ellas, pero por ejemplo estamos dando mucha prioridad a las categorías. Esto, por ejemplo, dependiendo de la estrategia, pues podría ser correcto o podría no serlo, ¿vale? Pero aquí directamente podéis ver cuáles URLs dentro de vuestro enlazado interno tienen más prioridad. Esto, como digo, nos metemos ya en cosas más avanzadas, pero aquí básicamente en un vistazo pues podéis ver todos estos datos. También tenemos el apartado de ajustes que nos aparecen distintas opciones que vamos a ir viendo. Por ejemplo, verificación de propiedades que se ha verificado correctamente, ¿ok? Así que sin problema. Luego tenemos usuarios y permisos, que aquí podemos añadir algún usuario, ¿vale? Imagínate, trabajamos con una empresa de marketing y queremos añadir al usuario, pues lo haremos desde aquí, ¿vale? Aquí podemos darle acceso completo, que es a todo, propietario para que pueda realizar cambios o restringido si queremos que solo aparezcan en ciertas zonas, ¿no? Luego el apartado de asociaciones, que es para conectar, por ejemplo, GA4 y tal, no es muy útil, la verdad. Cambio de dirección, esto si hacemos una redirección 301, podemos indicarle aquí a qué URL o a qué dominio hemos hecho esa redirección, ¿ok? Esto, bueno, puede tener sentido en el caso de que hagamos una dirección por algún problema grande que hayamos tenido en la web, como un virus que nos haya entrado muy grande o similares, pero realmente es algo que no vamos a utilizar la gran mayoría de casos. Explotación de datos en bloque, esto es para sacarlo todo, todos los datos del Google Search Console, absolutamente todos, cosa que tampoco vamos a explicar y no tiene sentido utilizar. El robots.txt, que esto es muy interesante, saber si lo tenemos o no, en este caso sí. La fecha en la que se añadió la propiedad a esta cuenta de Search Console y el apartado que más interesante y que más me gusta es las estadísticas de rastreo, que en este caso son, digamos, las solicitudes que ha hecho Google para rastrear nuestra página web. Esto es lo que denominamos los SEOs el presupuesto de rastreo. Esto tenéis que tener en cuenta que cada recurso cuenta como una solicitud. Por ejemplo, si entra una URL y hay una imagen, eso cuenta como dos solicitudes, la que entra y la que pide la imagen. Y lo mismo si es un HTML embebido o si es un JS o un CSS dentro de la propia página. Por lo tanto, ¿para qué podemos ver o para qué nos interesa esto a nosotros? En este caso, por ejemplo, la web nuestra no tiene muchas URLs, tiene 60 o 70, por lo tanto, el presupuesto de rastreo son 18 al día, 20, podría estar dentro de un estándar, ¿ok? O este día, por ejemplo, que Google le dio por rastrear más nuestra página web, ¿vale? No sé el motivo ahora exactamente, habría que analizarlo, pero básicamente aquí podemos ver el presupuesto de rastreo que se ha utilizado. Esto, como digo, no hay un estándar, pero sí que, por ejemplo, si mi web tiene 60 URLs y aquí veo que está teniendo 1000 solicitudes, hostia, algo mal estoy haciendo porque estoy dedicando mucho presupuesto de rastreo a algo que no debería dedicarle. A lo mejor se me está indexando las pages, o a lo mejor se me está indexando el feed, o a lo mejor estoy llenando de imágenes mi web que no tiene ningún sentido, o 1000 problemas más que podrían surgir, ¿vale? Esto no hay un número estándar o correcto, como digo, pero por ejemplo tenéis que tener en cuenta eso, que tiene que entrar dentro de lo normal, ¿vale? No es normal que yo tenga 60 URLs y tenga 1000 al día de solicitudes de rastreo, ¿ok? Aquí podemos ver los distintos respuestas que ha dado HTTP, por si queremos ver alguno, o digamos esto está como
como de información aquí. Lo mismo aquí, HTML, JavaScript, distribución, CSS, por ejemplo. Si mis imágenes es el 90%, ostras, igual tengo que reducir eso, ¿no? Y también por el tipo de robot de Google que ha entrado, ¿no? Porque tiene distintos robots como de smartphone, ordenador, que estas distintas formas que tiene Google de rastrear nuestra web. Y también este apartado de aquí, que es el estado del host, que aquí podemos ver si en los últimos 90 días ha habido algún problema, es decir, ha dado algún error 500, que esto pues, puede venir muy bien. Si aquí, por ejemplo, da muchos errores, pues coño, lo que tenemos que hacer es cambiarnos de host e irnos a otro, ¿ok? Luego también tenemos por aquí el enviar comentarios, que esto, bueno, podéis enviar aquí cositas, no os van a hacer mucho caso, la verdad, así que no tiene mucho sentido que escribáis por aquí mucho, porque no os van a responder prácticamente casi nunca. Y si os responden, os van a dar una respuesta genérica que no tiene sentido, ¿vale? Y luego, pues un apartado acerca de SaaS Console, que tampoco tiene sentido que lo expliquemos. Así que bueno, creo que ha quedado todos los apartados explicados. Así que nada, espero que haya quedado un vídeo más o menos cortito y que todos hayáis entendido. Cualquier duda que tengáis la podéis dejar abajo en los comentarios y el 100% de las dudas las voy a responder, ¿vale? Si queréis analizar más en profundidad vuestros nichos conmigo o vuestras webs o lo que sea, tenéis también abajo en la descripción mis servicios. No os olvidéis de ver la clase avanzada que he hecho en Rankerfy Academy. Creo que es una de las clases más potentes que he hecho nunca, la verdad, porque realmente se explica un montón de trucos y un montón de formas de analizar y estructurar esos datos que os van a venir muy bien para mejorar vuestras webs. Dejadme también un comentario para saber qué os ha parecido todo esto. Si queréis más tutoriales de este tipo, dejadme un buen like. Creo que está bastante bien que un experto como yo, por ejemplo, pueda explicaros de primera mano todos y cada uno de los apartados, la verdad. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima. Adiós.